Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa Muñoz, consultora de ARL Sura. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso y cuidado de los elementos de protección personal. Entonces, lo primero es entender que el objetivo principal del día de hoy es comprender la importancia de los elementos de protección personal e identificar cuándo se requiere su uso y el mantenimiento que le debemos de hacer. Los elementos de protección personal, entonces, son todos aquellos elementos que las personas llevan, llevan en sí y que están sujetos a proteger a las personas de un riesgo en específico o de un factor de riesgo que haya en el lugar de trabajo, sea directo o indirecto. Los elementos de protección personal, como su nombre lo indica, es de uso personal, es decir, no lo debemos de compartir con nadie. Por eso a cada persona se le hace entrega de su elemento de protección personal y este debe de firmar que ha recibido el elemento de protección personal para realizar la actividad correspondiente a su labor. Las consideraciones, entonces, primero que todo, los elementos de protección personal o de protección individual no tienen como finalidad eliminar el riesgo al que ustedes se exponen. Estos simplemente son una barrera que hace que la persona, que el trabajador no tenga un contacto directo con el riesgo al que se está exponiendo al realizar su actividad. Los elementos de protección personal no son una herramienta de trabajo, son unos elementos de protección personal que es diferente y siempre lo debemos de diferenciar. Deben de ser llevados siempre por el trabajador y es para protección individual, no protección de otras personas y al mismo tiempo mi protección. Ahora, ¿para qué sirven? Entonces, los elementos de protección personal tienen como función proteger una parte del cuerpo, ¿cierto? Y para ello debe ser adecuado, ¿cómo que adecuado? Pues debe ser el elemento de protección personal para esa actividad específica. Ahora que hablemos un poco sobre los diferentes elementos de protección personal, nos vamos a dar cuenta de por qué. Adaptarse es que el elemento de protección personal debe adaptarse a la persona, mantenerse es hacerle ese mantenimiento periódico al elemento de protección personal con el fin de que no sufra un deterioro muy rápido. Cambiarse, estos son constantemente cambiables. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una vida útil, ya sea de acuerdo al número de veces que lo utilicemos, a la actividad, al elemento de protección personal, las recomendaciones del fabricante. Entonces vamos a tener elementos de protección personal que nos van a tener una vida útil de una semana, como vamos a tener otros de un mes, como vamos a tener otros de 3 meses o hasta un año, dependiendo de para qué se utilice y cómo se utilice. Actualizarse. Actualizarse, ¿por qué? Porque constantemente pues la industria está innovando con nuevos elementos de protección personal que nos cubren o que nos protegen mucho más a los riesgos que nos exponemos y por eso es que se deben de actualizar. Almacenarse, siempre debemos de tenerlos en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para evitar suciedades, arrume, porque este tipo de cosas pueden hacer que tengan un deterioro mucho más rápido. Entonces, en Colombia hay varias legislación que nos dice, señor empleador y señores trabajadores, existen unos elementos de protección personal de acuerdo a las labores que se realicen. Y entonces nos definen los elementos de protección personal. Vamos a encontrar la ley 9 del 79, la resolución 2400, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, que son las entidades que determinan los elementos de protección personal
importantes de utilizar en la. Ahora, todo elemento de protección personal tiene unas ventajas. ¿Cuál es esa ventaja? Pues que es una barrera. Lo primero, ellos son una barrera entre el riesgo y la persona. Y la otra ventaja es que es fácil su elección, fácil de utilizar y fácil de conseguir. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que estos crean una falsa percepción de eliminación del riesgo. Es decir, todos los trabajadores cuando estamos utilizando los elementos de protección personal creemos que por eso ya desapareció el riesgo, ya no existe, ya lo hemos eliminado y no es así, simplemente el riesgo continúa ahí, pero tenemos la barrera que es esos elementos de protección personal que hace que no tengamos el contacto directo. Hay una falta de conocimiento técnico porque no todas las personas saben por qué tienen que utilizar ese elemento de protección, contra qué los está protegiendo, que eso pasa mucho, por ejemplo, con la mascarilla o la protección respiratoria. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico y requieren un esfuerzo adicional de supervisión, porque a veces los mismos trabajadores no nos ponemos los elementos de protección personal como se debe poner de acuerdo a los lineamientos del fabricante y pues esto puede hacer que haya un mayor riesgo de accidente de trabajo. Requisitos de los EPP. Entonces, proporcionar máximo confort y su peso debe ser mínimo, es decir, la idea es que los elementos de protección personal no pesen, no deben restringir el movimiento del trabajador, deben ser durables, deben deben de ser producidos de acuerdo a la normatividad vigente y deben de tener una apariencia atractiva. Entonces, desde la normatividad hay unas obligaciones para el empleador, que básicamente es, todo empleador tiene la responsabilidad y la obligación de brindarle a sus trabajadores los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo al que se expone, físicos, biológicos, mecánicos, entre otros. Y también debe garantizar que esos elementos de protección personal, pues, sean de calidad, que los haya fabricado una empresa o una persona que tenga todo el conocimiento técnico y la vigilancia adecuada para realizar los elementos de protección personal. Ahora las obligaciones del trabajador. Todos los trabajadores, como el empleador se encarga de suministrar el elemento de protección personal, entonces los trabajadores tendrán la obligación de utilizar y mantener adecuadamente esos elementos de protección personal. Ahora, hay una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Entonces vamos a encontrar elementos de protección personal que protegen la cabeza y el rostro, que es la protección respiratoria, la protección de manos y brazos, la protección de pies y piernas y protección corporal, que ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, tenemos la protección de la cabeza, que es el casco. El casco, recordemos que es este nos protege del golpeado por o golpeado contra, o cuando tenemos un impacto de un objeto que cae. Entonces, este siempre debe ser utilizado cuando estamos expuestos a esos dos riesgos, que es golpeado por o golpeado contra o caída de objetos. ¿Sí? Debe tener una visera que permite pues la visibilidad de la persona. Debe tener el ajuste y este debe ser inspeccionado diariamente por el trabajador. Tenemos una protección respiratoria. A ustedes les suministran protección respiratoria para vapores orgánicos, gases, amonio, pintura, humos metálicos, polvos, etc. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que a cada uno, de acuerdo a la actividad que realizan, pues le hacen un suministro de unos elementos de protección respiratoria que tienen unos cartuchos o unos filtros diferentes de acuerdo a la sustancia química que se exponga o a los gases y vapores o humos
o partículas que se expongan. Entonces, no va a ser el mismo cartucho o el mismo filtro el que utiliza aquel trabajador que realiza soldadura a aquel trabajador que realiza pintura, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque pintura vamos a encontrar gases y vapores de sustancias inflamables. En cambio, en soldadura vamos a encontrar humos metálicos y por tanto el filtro va a ser diferente. Es por esto que siempre que ustedes utilicen esos elementos de protección personal, si realizan las dos actividades y se les ha suministrado los dos elementos de protección personal que son diferentes, utilice el que tiene que utilizar para soldadura y el que tiene que utilizar para el proceso de pintura, porque como les acabo de indicar son procesos diferentes. Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí podemos tener la misma máscara, que es la que está en el contorno de nuestro rostro, y lo que cambiamos periódicamente son dichos filtros, ¿sí? Diferente a cuando estamos utilizando la mascarilla para, por ejemplo, protegernos del COVID, que son mascarillas completas, ya sea de tela o la N95 o la quirúrgica, que estas son mascarillas que traen su filtro ahí y por esto es que son desechables, inmediatamente se botan. O en el caso de las de tela, que se deben de tener en un proceso de limpieza y desinfección. Entonces miren que todos son diferentes, lo importante es que aprendamos a utilizarlos. Si la empresa les suministra tantos tipos de protección respiratoria y le explica cada protección respiratoria en qué proceso debe utilizarlo, así se debe hacer, no debe haber ningún cambio por cuenta propia. Listo. Entonces tenemos la mascarilla N95. Esta mascarilla, ¿por qué se las explico acá específicamente? Al igual que la mascarilla termosellada, porque son los que hoy tenemos que utilizar en todo momento, cuando nos desplazamos para las casas, cuando vamos a un lugar de compras, cuando hacemos alguna actividad física, cuando estamos en la zona de alimentación, cuando estamos haciendo pausas activas, cuando estemos haciendo cualquier actividad que no requiera de otra mascarilla o de otra protección respiratoria más especializada, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Pues ya todos sabemos que nos debemos de proteger de la pandemia hoy existente, que es el coronavirus COVID-19. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que tengamos la vacuna y pues todos estemos vacunados frente a este virus. Entonces, frente a estas mascarillas, pues la N95 es una mascarilla desechable que tiene una duración de un día. Y pues vamos a encontrar las mascarillas reutilizables que tienen una durabilidad de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Algunos fabricantes indican que se pueden utilizar hasta 28 lavadas, 50 lavadas. Entonces por eso es importante leer lo que se dispone en la ficha técnica del elemento de protección personal. Estas no se comparten y deben de ser cambiables constantemente. Ahora, hay una protección corporal. Ustedes utilizan protección corporal de acuerdo a la actividad que estén realizando. Por ejemplo, el overol tipo Tyvek, que más que todo lo utilizan aquellas personas que realizan el proceso de pintura. Nos está protegiendo de todos esos gases, vapores y proyección de partículas, porque el pintar pues me puede emitir algo de pintura. Y por ejemplo el delantal de carnaza, que es el que me protege de aquellas quemaduras, ¿cierto? Y también vamos a encontrar el delantal de PVC, que es más utilizado para limpieza, desinfección, etc. Ahora hay unos elementos de protección personal para las manos y los brazos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar los guantes de baqueta, guantes de poliuretano, guantes de nitrilo. Con los guantes de protección personal
es el mismo caso de lo que estábamos hablando de la protección respiratoria. ¿Qué pasa? Que estos deben de ser utilizados con base a la actividad que se esté realizando, a los productos químicos a los que tengamos contacto, a los procesos que se realicen, si es carga, de descarga es diferente, si estamos haciendo un trabajo de soldadura, por ende los protección personal para soldadura tienen que ser tipo carnaza por el riesgo que hay de quemadura. Vamos a encontrar los de nitrilo que son más para otros procesos más livianos en donde simplemente nos estamos protegiendo de una sustancia química, por ejemplo, y las mangas de carnaza pues que nos protegen como tal todo el brazo. La protección de pies y piernas, entonces vamos a encontrar el calzado de seguridad. Tenemos el calzado de seguridad con platina dieléctrico, que este es el que tenemos que utilizar todos los trabajadores que estemos realizando una actividad dentro de una planta o de una bodega, o que estemos expuestos a caída de objetos, golpeado por máquinas, equipos, herramientas. El calzado de seguridad para soldador, que es el que deben de utilizar específicamente todos los soldadores, y vemos como característica principal es que este no tiene cordones, porque se puede quemar al momento de una emisión de partículas de soldadura. Listo. Ahora tenemos también las polainas de carnaza, que esas polainas de carnaza pues lo utilizan los soldadores para protegerse toda la parte de la pierna. Ahora, por último y no menos importante, entonces la protección auditiva. Con respecto a la protección auditiva, entonces todos los protectores auditivos funcionan y son igual de importantes. ¿Qué es lo que tenemos que tener acá presente? El número de decibeles o los decibeles, para ser más precisos, a los que ustedes exponen en el lugar de trabajo. Y con base a esto, pues ya determinar qué protección auditiva se requiere para la actividad. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos ustedes que todos lo máximo debe ser 85 decibeles e igualmente debemos utilizar en este caso una protección auditiva. Pero supongamos que en la planta hay un ruido de 100 decibeles. O sea que lo que tenemos que mitigar es como mínimo 15 decibeles. Entonces ya uno averigua con el fabricante una protección auditiva que me garantice la minimizar 15 decibeles o más, ¿cierto? Entonces ya con base a eso es que determinamos cuál es el elemento de protección personal que nos funcionaría para la actividad o para el lugar de trabajo. Ahora la protección de los ojos, vamos a encontrar gafas para oxicorte, gafas que están cubiertas totalmente, simplemente monogafas. Entonces esta también se define de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores. Y la protección facial, que es muy importante por los rayos a los que estemos expuestos o por el material particulado y que por ende debemos de proteger. Criterios para la selección de los elementos de protección personal. Entonces, lo primero es el nivel de protección que proporciona para el riesgo específico, tamaño y comodidad que facilite el uso y movimientos, no interferir en el desarrollo de las actividades y que sean durables. Ahora hay una limpieza y desinfección que debemos de hacer. Esto siempre se debe haber realizado, pero ahora por las actividades, por la pandemia, es que debemos de hacerlo con mucha más rigurosidad y mucho más preciso. Siempre debemos de hacer una limpieza y una desinfección. No son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el coronavirus
como tal, pues es un virus y los virus se pegan o se adhieren a la grasa. Por eso es que tenemos que primero limpiar, porque el proceso de limpieza es retirar esa grasa, manchas, mugre, eh, entre otros, que estén en ese lugar o en ese elemento. Y luego de que limpiamos y retiramos toda esa grasa y toda esa suciedad, pues pasamos a la fase de desinfección, que es el proceso físico-químico por el cual se elimina ese microorganismo. Si quedó algún virus o alguna bacteria adherido al elemento después de esa limpieza, pues en este proceso de desinfección se eliminará por completo. ¿Cuáles son los desinfectantes comprobadamente más efectivos? Son el agua y el jabón, el alcohol al mínimo al 70%, no se sugiere que sea de más del 95% porque ya sería muy puro y pues nos va a causar mucha dermatitis. Listo. El hipoclorito de sodio en concentraciones superiores al 0.5%. Sin embargo, no se debe de utilizar puro. Ahora recordemos que el virus en una superficie lisa, que sea acero, durará 48 horas, en plástico durará entre 9 y 6 días, en aluminio entre 2 y 8 horas, en cerámica 8 días, en vidrio 8 días, en metales 5 días, en madera 4 días, en guantes quirúrgicos 8 horas y en superficies porosas pues durará entre 4 y 6 y 5 días. Por eso es que diariamente se tiene que hacer el proceso de limpieza y desinfección para evitar que en estas superficies tengamos el virus presente por un periodo de tiempo tan largo. Es para la desinfección. En las gafas lo que se recomienda es en los laterales, ¿sí? Siempre ahí podemos aplicar algún desinfectante como el alcohol, por ejemplo, o hacerlo con agua y jabón. En el lente sí siempre vamos a hacer la limpieza y desinfección con agua y jabón. No es necesario otro tipo de desinfectante como el hipoclorito, porque el hipoclorito de sodio pues es muy fuerte y nos puede dañar el lente. Entonces con agua y jabón está perfecto. Así lo van a lavar y les queda desinfectado. La protección respiratoria, hay que tener presente que lo que se lava es la mascarilla que está alrededor de nuestro rostro, el filtro como tal no se desinfecta, entonces la mascarilla la vamos a desinfectar con hipoclorito de sodio del 5% o con agua y jabón. Eso pueden ser. No hay ningún problema con eso. Los desechables, es decir, N95 o el quirúrgico, deben de ser eliminados después de que los tenemos en uso durante un día. Listo. Con respecto a los lavables que ahora se están comprando de tela, estos se realiza el proceso de lavado cada vez que lo utilizamos y pues va a tener una duración de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Los guantes, vamos a hacer un proceso con los guantes como si estuviésemos lavando las manos. Vamos a hacer el proceso como si estuviésemos lavándonos las manos, ¿cierto? Entonces, vamos a, teniendo los guantes puestos, vamos a hacer la limpieza con el jabón bien por todas las partes de los guantes, luego nos los retiramos, los jugamos o si ustedes quieren utilizar un poco de hipoclorito al 0.5% lo pueden hacer, pero inmediatamente pues hacemos el proceso durante los 40 segundos, lo jugamos y los dejamos en un lugar donde se puedan airear. Por último, pues el calzado de seguridad. El calzado se puede desinfectar con hipoclorito de sodio, pero por temas de estética recordemos que el hipoclorito de sodio va a retirar el color del calzado, entonces ¿qué se recomienda? Que en la parte de tela se realice con agua y jabón y en la suela sí se puede aplicar el hipoclorito. Y por último, pues los trajes Tyvek
que aquí, pues si es desechable, debemos de eliminarlo. Es de un solo uso para el día y ya. Si es de otro material que podemos desinfectar, entonces seguir las recomendaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque hay materiales que no son resistentes al hipoclorito de sodio. De lo contrario, todos se pueden lavar con agua y jabón. Muchas gracias y espero haya sido muy oportuna con la información y hayan aprendido demasiado. Que se encuentren muy bien.